Hola hermanas de la iglesia Heartland, hemos estado muy contentos de poder comunicarme nuevamente con ustedes. Estoy muy emocionada de saber que están ustedes, continúan leyendo la palabra de Dios y ustedes tal vez no pensaban en verme en cámara y ahora me van a mirar. Voy a estar compartiéndoles acerca de los estudios que vamos a tener hasta el mes de diciembre. Así es que la enseñanza la van a recibir de parte mía por este tiempo y vamos a seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios juntas. ¿Cómo están todas ustedes? Espero que estén teniendo un buen tiempo de conocer al Señor a través del libro de Génesis y vamos a tener el día de hoy el estudio de la lección número 4. Yo sé que muchas de ustedes han estado emocionadas de estudiarla. Me imagino a Carly, me imagino a Vanesita, me imagino a Fari, hermana Rosa, me imagino a todas ustedes leyendo la palabra de Dios y emocionadas de poder seguir aprendiendo. Me imagino a Diana también, espero que siga continuando. Anímense unas a otras, por favor, para continuar en el estudio. Tenemos el estudio de esta vez es en base a la lección número 4, que es Génesis 4, y vamos a ir hasta Génesis 6. Si ustedes lo leyeron, habla acerca del camino de Caín y es el camino de la cruz también. Entonces, lo que yo les voy a compartir el día de hoy es vamos a hacer una introducción. No sé, yo no estuve aquí, pero me contaron acerca de Paducah y cómo en el 2009 hubo una tormenta de hielo que destruyó muchas casas, que paralizó casi completamente la ciudad y pues que hubo mucha oscuridad alrededor. Esa tormenta de hielo destruyó la energía eléctrica también y estuvieron pues ustedes van a recordar mucho mejor que yo este evento en el 2009 ahí en Paducah, pero Katy me estaba comentando que ellos pues tuvieron que paralizar sus actividades porque sus empleados no pudieron llegar y cuando ellos llegaron a este lugar donde para averiguar qué estaba pasando con esto de la electricidad y todo esto, cuando llegaron al lugar de la electricidad y abrieron las puertas del edificio de electricidad, de Paducah, ellos pudieron ver gente trabajando y gente que estaba pues con luz y movilizándose de un lado a otro para poder proveer la luz que la ciudad necesitaba. Entonces, esto es algo que podemos utilizar como una introducción para explicar que a veces nosotros vemos alrededor de nosotros el pecado como un fracaso. Cuando cayó Adán y Eva, vimos todo como un fracaso y una mancha que destruyó, digamos así, la preciosa creación y el precioso jardín que Dios había puesto. Pero después, si caminamos a través de ese pecado, podemos ver que hay una esperanza, podemos ver que hay algo en medio de toda esa oscuridad y en medio de toda esa situación tan horrible, hay algo de esperanza. Y hubo esperanza para ustedes cuando pasó esto de la tormenta de hielo en el 2009, porque después de un tiempo todo fue cambiando, fueron arreglando, fueron levantando, fueron renovando y nuevamente pues la electricidad volvió, la gente podía ya salir a su trabajo y todo volvió a la normalidad. Ese es el plan de Dios. Tuvo un proceso donde el ser humano decidió irse por el pecado y por la tentación, pero Dios tiene un plan que es perfecto. Él no deja de trabajar y Él va a seguir renovando y cumpliendo ese plan. Entonces, en nuestra lección vemos que el pecado causa un fracaso espiritual y vamos a ver cómo Caín, cuando nació, recuerden que Dios le dijo a Eva, tú vas de tu descendencia va a nacer alguien que va a matar a la serpiente. Y cuando Caín nació, Eva pensó que él iba a ser aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero Eva pues estaba equivocada. Después tuvo a Abel, los dos muchachos crecieron y ustedes pueden ver en la historia que en el proceso aconteció que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra a Jehová y también Abel trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Yo me imagino que ya Adán y Eva les contaron la historia a Caín y a Abel acerca de que hubo un derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Entonces, cuando ellos ya le contaron
la historia, mira a sus hijos, mira a Adán, mira a Caín, esto nos pasó, nosotros caminábamos con Dios y ahora ya no podemos comunicarnos con Él como lo hacíamos antes. Y el Señor, nuestro Dios, tuvo que matar un animal y a través del derramamiento de sangre era la única manera en que podíamos ser perdonados. Caín y Abel deben haber crecido escuchando esa historia y esa enseñanza. Pero cuando nosotros vamos ya a la palabra de Dios y vemos que en Génesis 4 habla de cómo Caín se presenta delante del Señor y en vez de presentar una ofrenda que presentaba el derramamiento de la sangre, una ofrenda que iba a complacer a Dios, Caín decide presentar una ofrenda de frutos que no tenía nada que ver con la enseñanza que sus padres le habían dado, mientras que Abel, por el otro lado, él toma un cabrito, lo degolla, lo mata y toma esa ofrenda y la presenta delante de Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios dice que la ofrenda de Abel fue grata a sus ojos, mientras que la de Caín no fue grata, era por dos cosas. Una, porque la obediencia, el sacrificio que estaba siendo presentado mostraba la obediencia del corazón de Abel, mientras que el sacrificio que estaba siendo presentado por parte de Caín mostraba su desobediencia completa, porque esa no era el sacrificio que sus padres le habían enseñado a él que Dios requería. La otra cosa es que el corazón de Abel estaba siendo sincero y arrepentido delante de Dios, porque él entendió que solamente a través de la sangre podía haber perdón de pecados, mientras que Caín en su corazón muestra un corazón rebelde, muestra un corazón en contra de la enseñanza de sus padres y desafiante a Dios. Y es por eso que Dios en Génesis, voy a buscarlo rapidito aquí en mi Biblia, en mi teléfono, dice que la ofrenda que le presentó no le gustó al Señor. Él no se sintió contento, digamos así, con esa ofrenda, porque él miró el corazón de Caín. Y dice, Abel trajo la ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Él se puso triste, se enojó, estaba molesto. Y Jehová, mire, Dios le habla a Caín y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enfurecido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tu semblante se ve enojado y triste? Si tú haces lo bueno, le dice el Señor, ¿no estarías bien? Dios sabía que su corazón no estaba haciendo lo correcto y le dice, si tú haces lo bueno, no serás enaltecido, no serás aplaudido. Pero Caín, le dice Dios con amor, si no haces lo bueno, el pecado está en la puerta y te seduce. El pecado, Dios le estaba diciendo, dando la oportunidad a Caín, haz lo bueno, porque el pecado está justo a la puerta y te va a seducir, te va a engañar, te va a hacer lo incorrecto. Pero tú debes enseñorearte de él. Dios le dice a Caín, ve y haz lo correcto. Toma nuevamente tu ofrenda, le está dando una segunda oportunidad. Toma nuevamente tu ofrenda. Ve y piensa, porque el pecado está a la puerta y quiere hacerte caer. Pero tú debes enseñorearte, tú debes ser más fuerte que el pecado. Tú debes rendir tu corazón a hacer mi voluntad. Tú debes quitar tu enojo, tu orgullo y rendirte a mis pies. Ustedes saben qué pasó después. Caín no se rindió. Caín no tomó la oportunidad que Dios le estaba dando. Caín decidió, yo voy a tomar el asunto en mis propias manos, y dejó que ese pecado que había estado a la puerta se enseñoreara sobre él y no él enseñorearse sobre el pecado. Entonces vamos a hablar un poco más de lo que pasó después, pero el camino de Caín es una cosa y el camino de Dios, de Jesucristo, es otra. El camino de Caín es lo que estamos viendo ahorita. La palabra de Dios llegó al corazón de Caín. Dios le habló a través de sus padres. Dios le habló personalmente. Le dijo, Caín, no estás haciendo bien. Tu ofrenda no es de mi agrado por esta razón, porque tu corazón no está bien conmigo. Pero Caín no obedeció. Fue
hizo una desobediencia totalmente intencional a la verdad de Dios. Y él tomó la decisión de dejar que Satanás tome control completo, que el pecado tome control completo y destruir lo bueno que el Señor tenía. Es así como Él permite que ese pecado dé a luz, que ese pecado salga de su cuerpo y se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Él llevó a la muerte a su hermano porque tenía ira, enojo contra Dios y contra todo lo hermoso que él había creado. Entonces, vemos que la diferencia entre Caín y Abel nos muestra dos personas. Uno, Caín representa a la persona religiosa, aquella que conoce de Dios, aquella que ha escuchado de Dios, aquella que va a la iglesia, pero que no tiene a Dios como el objeto de su confianza, sino a sí mismo. Él se provee para sí mismo. Él quiere todo para sí mismo. Él quiere que las cosas que estén a su alrededor sean para él y bajo su manera. No está pensando en la devoción y en rendirse completamente a Dios. Mientras que Abel representa al creyente que ama al Señor, que acepta lo que Dios le ha proporcionado, que se rinde completamente a los pies de Cristo y que busca de Dios con todo su corazón y está dispuesto a ser cambiado, está dispuesto a ser moldeado, está dispuesto a ser quebrantado. A veces que el Señor le va a decir, no, lo que estás haciendo no está bien, y dice, Señor, yo voy a obedecerte a ti por sobre mis propios deseos, por sobre mis propios anhelos, por sobre mis propios pensamientos. Como tantas personas religiosas hoy en día, Caín fue el fundador de la falsa religión en el mundo. Caín estaba marcado por 4 cosas y vemos que eso marca la religiosidad falsa en este mundo. La primera cosa era que esta religión falsa y Caín estaba caracterizado por la fuerza. El testimonio tranquilo de Abel, la manera tranquila de él, enfureció a Caín. La religión falsa es aquella que se enoja y se caracteriza por la fuerza, por la persecución, por el martirio de aquellos que defienden la verdad de Dios. Esa persona que se enoja en contra de su hermano porque está haciendo lo correcto o porque no le responde con la misma ira o el mismo enojo, esa persona está siguiendo esa religión de Caín, ese camino de Caín. La sociedad, la otra cosa es que esta religión y Caín estaban marcados por la falsedad, ¿no es cierto? Por la mentira. Caín mintió a la cara de Dios. Él le dijo en el versículo 9, le dice, Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé. No sé. Él le miente directamente a Dios sin importar quién era Dios. Y esta falsa religión está marcada por eso, por la falsedad. El momento que él le mintió a Dios, estaba diciendo, no me importa tu santidad, no me importa tu justicia, no me importa tu conocimiento. Así es las religiones falsas. Minimizan a Dios, minimizan el poder de Jesucristo, minimizan al Espíritu Santo para mostrarse ellos, para mostrarse el pastor como el que es grande, el apóstol, etc. Todas estas falsas religiones muestran el corazón del hombre como lo más importante y minimizan a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que ellos dicen. Estaba marcado también, esta religión se caracterizó por la inutilidad, porque si ustedes ven, Caín fue convertido en un vagabundo, en un fugitivo, en una persona que no tenía hogar, no tenía paz, no tenía nada. Entonces Dios le despojó de esta falsedad a Caín, Dios le expuso y Caín tuvo miedo, entonces no crecían o no hacía las cosas que fue creado para hacer. Y el momento en que él salió, que fue desterrado prácticamente, que Dios le mandó a ser errante y a ser fugitivo en el mundo, él no podía construir nada que tuviera bases firmes y que tuviera paz. Las religiones que son falsas son intimidantes en un principio, pero no tienen bases fundamentadas. Y la última cosa es que se caracteriza por el miedo.
Mire que Caín tuvo miedo. Él decía en el versículo 13 al 15, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Quien me encuentre me va a matar. Él no tuvo jamás remordimiento. Él no dijo, Señor, me arrepiento. En el momento que que Dios le confrontó, él no dijo, Señor, perdóname por haber matado a mi hermano. No, él dijo, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? No hubo remordimiento por su pecado. Solo él se resintió contra su suerte. Fue encontrado con las manos en la masa, fue encontrado en el pecado. Y él tenía miedo de las consecuencias, pero nunca se arrepintió. Le preocupaba poco que la mano de Dios estuviera en su contra. Él tenía miedo que lo encuentren y lo maten. Eso me recuerda de muchas veces nosotros como seres humanos, cuando nos encuentran en un pecado y nos encuentran haciendo algo malo. Muchas personas, en vez de arrepentirse, prefieren sentirse mal, tienen remordimiento, dicen, oh, ¿y ahora qué va a pasar? Buscan culpables, pero no muestran realmente un arrepentimiento. No van como Abel a los pies de Cristo en llanto, en obediencia y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento, haz de mí lo que tú quieras. Entonces, Caín fue separado de la presencia de Dios, como es lo que sucede cuando el hombre peca. El camino de Caín tenía todas las señales, si usted se da cuenta de lo que está pasando ahora. No ha cambiado, el pecado jamás ha cambiado. La maldad de Caín fue la misma que vivimos hoy, el día de hoy. El pecado sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos ese camino de Caín que está marcado en el ser humano, pero tenemos el camino de la cruz y eso los voy a compartir en un momento. Sigamos con lo que es el capítulo 6. Yo sé que ustedes van a tener algunas preguntas. En nuestro libro nos pregunta acerca de quiénes eran los hijos de los hombres en el capítulo 6 de Génesis. Permítanme abrir en Génesis. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En esta parte, en el comentario de John MacArthur, él habla específicamente. John MacArthur es un comentarista que escribió una Biblia de estudio y es uno de los mejores comentaristas que existen, muy bíblico, muy basado en la palabra de Dios, muy centrado en sus convicciones, y es uno que yo lo sigo, que lo sigue también la iglesia en Harlan. Es un comentarista muy confiable, y les voy a explicar lo que él dice. Él dice su inclinación, porque hay muchas teorías, pero su inclinación en la teoría que él tiene es que cuando dice aquí los hijos de los hombres, se mezclaron con los hijos de Dios. La Biblia utiliza los hijos de Dios para referirse a los ángeles. Entonces, quienes fueron lanzados a la tierra, ¿quiénes fueron? Si ustedes recuerdan, Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces, cuando aquí habla acerca de los hijos de Dios, ellos todavía eran los hijos de Dios. Satanás fue creado por Dios y los ángeles fueron creados por Dios, pero ellos se rebelaron. Un grupo de ellos se rebelaron contra Dios y fueron lanzados a la tierra. Ellos son los que dice aquí los hijos de Dios. Y dice que estos ángeles fueron ángeles caídos. Ellos también se llaman demonios, ustedes saben eso. Entonces, los ángeles, tanto santos como caídos, son los habitantes del mundo espiritual que nosotros no miramos. Pero estos demonios que están a nuestro alrededor, que existen, porque la Biblia dice que existen, ellos necesitaban tomar forma de hombres. Recuerde que la Biblia dice, más adelante en el Nuevo Testamento dice que cuando nosotros damos hospitalidad a las personas, inclusive podemos estar hospedando ángeles. Los ángeles pueden tomar forma humana. Y estos demonios necesitan un cuerpo, necesitan tomar forma humana para poder estar aquí en la tierra. Ahí viene tanto esto de las posesiones demoníacas. Esto es verdad, aunque muchas personas no queremos hablar de eso y la iglesia muchas veces no quiere hablar de eso, es verdad. Satanás y sus demonios existen y ellos toman posesión de las personas. Pero para que ellos tomen posesión de la persona debe haber la voluntad del ser humano. El ser humano voluntariamente se expone a eso. Por eso es importante evitar
jugar con esas cosas demoníacas, ¿no? Con cosas que invocan demonios o con cosas que están abriendo puertas a demonios, como las películas de terror. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, ¡ah! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero sí, las películas de terror, música que habla y canta y pronuncia demonios, tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas porque estamos abriendo puertas al miedo, al terror, y eso es abrirle puertas a Satanás y a sus demonios. Entonces, seamos sabios con lo que miramos, seamos sabios con lo que hacemos. Los ángeles caídos, que se llaman demonios, es la primera, en este texto de Génesis, es la primera invasión registrada para nosotros de la fuerza satánica en la vida humana. Vemos que Satanás mismo entró en el jardín, se enfrentó a Adán y Eva, pero después vemos estos ángeles espirituales caídos que sobrepasan los límites del reino que Dios les había puesto. Ellos tenían que tomar la forma de un ser humano. Muchas veces, como les decía, en la Biblia se pronuncia que ellos tomaron forma de hombres y vinieron aquí a estar en la tierra. Es así como ellos conocen a las mujeres y pues tienen relaciones con ellas y producen estos hijos que eran gigantes, ¿no? Que eran seres muy altos, mucho más grandes de lo que que Dios había creado a Adán y a Eva, eran mucho más altos. Entonces vemos que así es como se empezaron a reproducir. Imagínense estos hombres, estos hijos de los ángeles caídos con las mujeres de la tierra, con los seres humanos de la tierra formando hijos. Estos hijos traían en su naturaleza el pecado del ser humano, de Adán y Eva, más la rebelión de los ángeles en contra de Dios. Imagínense qué clase de seres humanos o de seres estaban siendo creados en la tierra. Es así como vemos, como en las escrituras sigue en capítulo 5, capítulo 6, y vamos a ver nuevamente en la siguiente lección acerca de Noé y cómo ellos llegan a un tal punto que la tierra y el ser humano se depravó completamente, llegó a una corrupción total de la creación de Dios y de lo que Dios había hecho, y destruyó completamente la tierra. El pecado se enseñoreó tanto del ser humano que solo hubo una persona justa, y esa fue Noé. Entonces vamos a ver eso más adelante, pero el pecado llegó a un punto tan terrible que Dios, dice la Biblia, que se arrepintió de haber hecho al ser humano. Entonces es acerca de los ángeles, son ángeles los que hicieron esto. Vamos a ver más adelante, y con esto es para terminar mi estudio. Yo les había hablado acerca del camino de Caín, y ahora vamos a ver acerca del camino de la cruz. Cuando el camino de Caín empieza a tomar forma y empieza a hacer este camino de corrupción, de desobediencia en contra de Dios, también el camino de la cruz empieza a tomar forma desde el principio. Dios registra, y ustedes ven en Génesis 4:25 a Génesis 5:32, cómo se va registrando la línea del hijo de Adán y Eva, Seth. Seth vino a poner raíces de lo que iba a ser también la descendencia y el camino a la cruz, de donde iba a nacer el Hijo de Dios, que iba a ser Jesucristo, el descendiente que iba a cumplir ese nacimiento y ese propósito de lavar, salvar, limpiar al ser humano y darle una esperanza nueva de salvación. Entonces, ustedes ven que Seth va pues en la línea de Seth empieza la descendencia, y todos los que vinieron después de él. Vemos a Mahalaleel, Cainán, Enos, Enoc, todos esos descendientes. Y vemos que ellos vivían por muchos años. Es interesante esto de la descendencia, porque de Seth viene toda la descendencia hasta Noé, que es donde vamos a seguir con la lección número 5 la próxima semana. Vemos el plan de Dios con la vida de Seth, y vemos que hubo personas en medio de esto como Enoc, que caminó con Dios y que conoció de primera mano lo que la palabra, lo que Dios decía. Ayúdeme, yo quiero que usted entienda un poquito acerca del tiempo, porque Seth vivió 105 años,
Pero recuerde que Adán no, vivió 930 años. Entonces, Adán tristemente vio morir a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, de tal manera que, mire, Adán tenía 900 años y él vio inclusive a Enoc, él vio a Matusalén, él vio a Noé, él vio toda esa descendencia, él vio cómo Dios fue cumpliendo esa promesa sobre la vida de cada uno de sus descendientes. Hemos visto dos grupos interesantes de personas. Después de Noé, vemos que Noé vino desde Seth, y después de Noé, él tuvo a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem es de quien va a nacer toda la descendencia para llegar hasta el rey David. Y ustedes saben que después del rey David, toda la descendencia fue hasta José y hasta Jesucristo. Esto es algo precioso de ver cómo el Señor fue guardando a cada uno de ellos. Pero hemos visto dos grupos distintos de personas. Mientras todo este pecado y toda esta situación se iba dando con Caín, Dios iba cuidando la descendencia de lo que iba a ser Jesucristo. Los que siguieron el camino de Adán y los que siguieron el camino de Jesús, o el Vía Crucis, ¿no es cierto? El camino de la cruz. El camino de Caín terminó en un corte de poder donde viven en la oscuridad hasta el día de hoy. Aquel que toma el pecado no tiene un camino, un fin feliz. Por favor, no piensen que seguir el pecado, uno dice a veces, pero mira, esa familia hacen todo mal, viven en pecado, mienten, engañan y están felices. No piense eso, porque estaríamos negando completamente la fe de Dios y completamente la enseñanza de Dios. Estaríamos completamente negando su justicia. El camino de la cruz, aunque es difícil, aunque parece que hubiese muchas cosas alrededor, vive en la luz. Ese camino es un camino difícil. Cuando Dios nos llamó a Él no dijo vamos a tener fiestas y todo va a ser color de rosas. No, Él dijo seguirme a mí es difícil, pero es exquisito al final. No es un camino fácil porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer lo que Caín hizo, obedecer, ponernos a sus pies, a veces humillarnos delante del Señor, pero Él es fiel para cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Seguir el camino de Caín es un camino de destrucción, pero seguirle, que es amplio, dice la Biblia, amplio, que parece bonito, pero el fin es un fin de muerte. Pero el camino de la cruz es un camino doloroso, un camino de negarme a mí mismo, un camino de muchas dificultades, pero al final es un fin glorioso. Es caminar con el Señor, estar con el Señor y vivir con el Señor para siempre. Quiero compartirles como familia, decidimos seguir el camino de la cruz. Hubiese sido más fácil y más cómodo tal vez decir, no, quedémonos aquí, no sé, busquemos otras alternativas, estamos muy cómodos. No, el Señor vino a incomodarnos, el Señor quiere incomodarnos y yo estoy contenta que Él quiere incomodarme y no me deja seguir siendo como soy. Él nos llamó a otro lugar y con dolor y con tristeza tuvimos que dejar lo que llamamos familia para poder seguir lo que el Señor quiere. Y ahora estamos siguiéndole y buscándole con todo nuestro ser a Él. Sigan orando por nosotros. Les animamos a que vean ese ejemplo. No somos el ejemplo más grande, pero sí hemos tenido en nuestro corazón darles un ejemplo de seguirle al Señor. Oren por nuestra familia. Estamos haciendo bien acá en Tupelo y estamos agradecidos por lo que Él está haciendo con nuestras vidas. Vamos a seguir en contacto. Que Dios les bendiga. Les amo a todas. Les mando un beso a todas y cada una de ustedes y que el Señor nos encuentre caminando en el camino de la cruz. Dios les bendiga.